Amigos, estamos para la entrevista de hoy con el economista Eugenio Paladines. Él es funcionario del Banco Central del Ecuador y es director de Estadística Económica. Y es que hay un tema muy importante. Dentro de este festival que organiza la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, se dan algunas conferencias y el Banco Central estará presente para hablar sobre todo de la estructura y coyuntura de la economía ecuatoriana este momento. Cuando incluso hay una crisis mundial, es bueno conocer cómo está nuestra economía. ¿Está usted aquí por eso? ¿Qué es lo que nos dirá a los esmeraldeños en torno a la economía ecuatoriana? Buenas noches, don Eugenio. Muy buenas noches, muchas gracias. Antes de eso quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí en la capital de la provincia de Esmeraldas. Para el Banco Central es un honor participar de este evento que se enmarca dentro de un nuevo rol de Banco Central. Bajo la dirección del economista Diego Borges, el Banco Central busca acercarse mucho más a las poblaciones de las distintas provincias y sectores del país a través de nuevos servicios. Por ejemplo, el servicio de redes que trata de integrar todos los beneficios que el Banco Central puede dar al sector financiero a las pequeñas instituciones, pequeñas cooperativas, mutualistas, cajas de ahorros que tradicionalmente han sido olvidados por el Banco Central y no se benefician de los servicios. En ese sentido, estas cooperativas están siendo integradas a nuestro sistema nacional de pagos con el fin de beneficiarse de muchos servicios, por ejemplo el servicio de remesas. Actualmente el Banco Central está facilitando que desde los distintos países del mundo las remesas lleguen directamente a los sectores rurales a menores costos y eso beneficia a la población. Otro producto que estamos implementando es el sistema de pagos móviles, que va a permitir con los celulares poder realizar transacciones. Por ejemplo, si yo necesito pagar la pensión del colegio de mi hijo, vía un mensaje de texto en el celular puedo realizar ese pago, lo cual me reduce costos de no movilizarme y me permite realizar los pagos con mayor seguridad. Entonces, en ese sentido estamos tratando de socializar nuestros proyectos, estamos tratando de viajar a las distintas provincias del país y en este caso particular me corresponde hablar el día de mañana a las 9 de la mañana en la Universidad Luis Vargas Torres acerca de la estructura y la coyuntura de la economía ecuatoriana. A nivel de estructura nos parece importante tener un buen diagnóstico de cuáles son los problemas históricos de nuestra economía y qué está haciendo el gobierno para solventarlos. Debemos conocer que la economía ecuatoriana es bastante pequeña, apenas representamos el 0,15% del PIB. Nuestra economía, a pesar de ser pequeña, es bastante abierta al mundo. Tenemos una tasa de apertura, es decir, nuestras exportaciones más importaciones que corresponden al 76% del PIB. Somos una economía mucho más abierta que las grandes economías de América del Sur, como son Brasil y Argentina, que apenas tienen tasa de apertura del 25 y 26%. ¿A qué se debe eso? Sí, se debe un poco a nuestra estructura histórica. Hemos sido un país que ha dependido mucho de las exportaciones de pocos bienes. Al inicio fue el cacao, fuimos la República de los Gran Cacao de 1860 a 1925. Después fuimos la Banana Republic, nuestro producto era el banano, de 1940 a 1968. Y actualmente, desde 1962, somos un país petrolero, exportamos petróleo. Entonces, el 76% de todas nuestras exportaciones son simples materias primas. De ese 72%, el 92%, es decir, casi la totalidad corresponde a simplemente 4 productos, como es el petróleo, el banano, los camarones y las flores. Entonces solamente exportamos los recursos de la tierra. Somos una economía que depende mucho de eso y no dependemos de nuestras capacidades, de nuestro capital humano, de nuestro talento humano. Entonces, bajo ese diagnóstico es que la política pública está enfocada en transformar esa realidad. Es una época de transformaciones estructurales de la economía y ya estamos teniendo los primeros frutos. Debemos conocer que desde el 2008 estamos creciendo a ritmos superiores de la región de América Latina y el Caribe. Así, por ejemplo, en el 2008 el Ecuador creció al 7,2%, mientras que América Latina creció tan solo al 3,6%. En el 2009, año de la crisis, la economía de América Latina y el Caribe se contrajo en menos 1,4%, mientras que la economía ecuatoriana pudo resistir la crisis y creció al 0,4%. En el 2010 tuvimos un crecimiento por encima de la región también de 3,6%, mientras que la región, el conjunto de nuestros países vecinos, creció apenas al 3,2%. Estos resultados, que ya son los primeros síntomas de que la política económica está teniendo grandes logros, se van a mantener. Así, por ejemplo, este año, ¿sabe? Exacto, en el primer trimestre crecimos al 8,4%, en el segundo al 8,9% en términos anuales. Y vamos a acabar el año creciendo a un ritmo superior de la región. Según el Fondo Monetario y la CEPAL, vamos a crecer alrededor del 6,5%, nivel superior de la región que está estimado al 4,5%. Entonces este año también va a ser bueno para nuestra economía, a pesar del contexto de crisis internacional que nos va a afectar en el próximo trimestre, en el tercer trimestre del 2011 y en el último trimestre del 2011, pero ya nos fue tan bien en los 2 primeros trimestres que tenemos un crecimiento consolidado que va a bordear el 6%. Justamente las nuevas
previsiones van a ser presentadas a la Asamblea Nacional el 1 de noviembre. La dolarización y la economía, ¿cuánto puede influir el hecho de que estemos dolarizados, o sea, con moneda que no es propia? La dolarización tiene sus pros y sus contras. Entre las principales ventajas es la estabilidad macroeconómica que ha permitido mejorar en ciertos sectores de la economía. Sin embargo, tiene un costo muy grande en lo que es el sector externo. Desde la dolarización, la velocidad de nuestras importaciones en lo que respecta al crecimiento anual es mayor que el de las exportaciones. Es un problema porque nuestra economía se vuelve muy sensible al sector externo, a cambios en lo que es el precio del petróleo, en lo que es el valor del dólar, y ante ello tenemos que blindarnos. Y la política económica tiene mecanismos para hacer eso. Se ha hablado en los últimos días de incremento de la canasta familiar, de que algunos precios en los mercados han subido. ¿Cómo explican ustedes eso frente al crecimiento de la economía? Sí, nuestro crecimiento está basado en tres principales motores. Uno, la inversión, tanto pública como privada, que explica del 8,9% de crecimiento del segundo trimestre, el 4,9%. Después, el consumo de los hogares, estamos viendo un boom del consumo de los hogares que crece en términos anuales al 7%, y el tercer factor son las exportaciones. Estos tres factores explican nuestro crecimiento, pero actualmente en la economía hay bastante liquidez, por lo mismo que estamos teniendo gran actividad económica, que se está incentivando la inversión pública, la inversión privada, el crédito, la política financiera ha crecido mucho. Estamos teniendo tasas de crecimiento anual del crédito de alrededor del 20% desde enero del 2010. Entonces, toda esa liquidez, todos esos recursos que entran en la economía fomentan la actividad económica. Pero, por supuesto, puede haber riesgos inflacionarios en ciertos sectores donde hay bastante liquidez. Sin embargo, los tenemos siempre monitoreados. Actualmente nuestra inflación promedio anual es del 4%. Terminaríamos el año en un nivel alrededor de eso porque faltan muy pocos meses, que son niveles aceptables. Y la inflación no es un problema, no estamos acercándonos a una inflación de 2 dígitos que pueda acercarse al 10%. Eso sí sería bastante preocupante. No estamos en un nivel muy bajo, pero estamos en niveles aceptables, tomando en cuenta el gran crecimiento que estamos teniendo. Y ese gran crecimiento, lo importante es que está focalizado en 5 principales sectores generadores de gran cantidad de trabajo. Representan alrededor del 60% del total del empleo, esos 5 sectores que están haciendo crecer a la economía, y eso se traduce en una reducción de la tasa de desempleo. Actualmente estamos con una tasa de desempleo del 5,5%, menor a los niveles que teníamos antes de la última crisis del 2008, donde teníamos un nivel del 6,4%. Estamos teniendo resultados concretos en lo que es la política de empleo, en lo que es la mejora de la calidad del trabajo también. En eso hay que saber que nuestra tasa de subempleo está en alrededor del 47%, cuando en la crisis, cuando tuvimos la última crisis del 2008-2009, llegamos a tener niveles del 52%. Entonces, no solo hay una reducción del desempleo, sino también hay una mejora en la calidad del trabajo. Al final, la crisis internacional puede golpear a los países pequeños. ¿Estamos preparados como para soportarla? Sí, el escenario es bastante incierto, bastante difícil, pero se están tomando las medidas pertinentes. En ese sentido hay que rescatar el trabajo que realiza el Ecuador como país líder y el Banco Central en lo que es la nueva arquitectura financiera regional, así se le denomina. Lo que se busca es que a partir de instrumentos como el Banco del Sur, el SUC, el Sistema Único de Compensación Regional y una serie de otros mecanismos, la región esté blindada, los recursos de la región se inviertan en la región y puedan blindarnos en caso de que hayan salidas de liquidez al exterior. En ese sentido ya venimos trabajando desde hace un buen tiempo. Ustedes deben conocer, por ejemplo, como herramienta de política financiera, el coeficiente de liquidez doméstica. El coeficiente de liquidez doméstica obliga a todas las instituciones financieras a tener el 45% de toda su liquidez en el Ecuador, invirtiéndose en el Ecuador, dando crédito, generando empleo. Antes migraban al exterior y estaban en los centros financieros que se consideraban mucho más seguros, teniendo rentabilidades muy bajas de apenas del 0,2%. Ahora eso se canaliza en crédito, lo que le mencionaba anteriormente, que desde enero del 2010 tenemos tasas de crecimiento anual del crédito superiores al 20%. Entonces estamos trayendo la liquidez del país a invertirse en el país, y lo mismo se quiere hacer, lo que se está haciendo en el Ecuador a nivel de América del Sur y América Latina, que toda la liquidez de los distintos países se invierte en la región, no se vaya a otros lugares, sino que se invierte en la región, y con eso nos protegemos de una crisis. Y estamos para despedirnos. ¿Y en eso se basa el impuesto a la salida de capitales, que se incrementará? Es una herramienta que se dirige también en esa lógica, y por supuesto esta discusión de toda la ciudadanía y de la Asamblea Nacional. Economista, gracias por estar aquí. Suerte mañana en esa conferencia. El economista Eugenio Paladines, eres el director de Estadística Económica del Banco Central del Ecuador, que está de paso para cumplir con esta conferencia mañana en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Vamos al corte, volvemos enseguida con las noticias.